Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Como cada semana, espero que tengan la protección, la provisión, la dirección de Dios en sus vidas, que sigan teniendo mucha salud y que cada día sean fortalecidos con el Señor. En esta oportunidad vamos a tener el final de la serie de enseñanzas sobre el Padre Nuestro, ¿sí? Hoy vamos a estar desarrollando la quinta enseñanza sobre el Padre Nuestro. Aparece en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hemos estado estudiando ya básicamente por un mes este hermoso pasaje donde el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Muchas personas tienen este pasaje como un rezo que debo repetir cada vez que quiero pedirle algo a Dios. Pero en realidad esto fue un ejemplo, un molde que utilizó el Señor para mostrarnos cómo debemos expresarnos a Dios. Ahora, al mismo tiempo que nos enseña cómo expresarnos a Dios, nos enseña también algunas verdades centrales, verdades importantes sobre su doctrina, sobre su mensaje. Primeramente, en el versículo 9, nos enseñaba que Dios quiere ser nuestro Padre. Aunque nosotros somos seres humanos que no merecemos ese honor, Dios nos quiere dar ese trato. Quiere tratarnos como padres, pero quiere tratarnos como hijos y quiere desarrollar paternidad sobre nuestras vidas, pero nosotros debemos aprender a honrar y a santificar su nombre. El versículo 10 nos hablaba sobre una realidad que nos toca vivir. No vivimos en un mundo donde Dios es rey, sino vivimos en un mundo donde el pecado y la maldad reinan y Satanás tiene control. Pero Dios está buscando traer su reino acá a la tierra a través del Evangelio. Entonces debemos aprender a anhelar, a desear en nuestros corazones que el reino de Dios venga a la tierra. Pero al mismo tiempo debemos aprender a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, poniendo en práctica la palabra de Dios y los mandamientos de Cristo. Versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseña cómo debemos aprender a depender diariamente de Dios, viéndolo a Él como nuestro proveedor, la verdadera fuente de todo lo que nosotros tenemos. Y el versículo 12, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos habla de cómo obtener paz en nuestras vidas, primeramente teniendo paz con Dios, pero también teniendo paz con nuestros prójimos. Ahora, a través de esto, el Señor nos da un molde de oración donde nos muestra que cuando venimos a Dios, primero debemos reconocer y alabar su nombre. Debemos reconocer que queremos su reino y aún anhelar que su reino venga a la tierra. Luego podemos hacer nuestras peticiones, pero no es solamente pedir, sino también confesar nuestro pecado y ponernos a cuentas con Dios. Ahora, en este versículo 13, el Señor ha tocado un tema bastante importante para la realidad del cristiano. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la oración muestra cómo el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos a lidiar
con la realidad de que existe el mal en nuestro mundo, existe el mal en nuestra vida, existe el mal en nuestro interior. Y si queremos tener una relación con un Dios que es santo, que es justo, es decir, por definición, no es malo, entonces tenemos que aprender a cómo lidiar con la presencia del mal en nuestra vida. Entonces vamos a estar desarrollando ese tema, pero primero vamos a tener un pequeño tiempo de oración para comenzar. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego, Dios Todopoderoso, para que sea tu Espíritu usándome en este momento para poder compartir tu palabra. Señor, tú eres honesto y sincero con nosotros. Tú nos muestras que este mundo no es perfecto, este mundo no es bueno, sino más bien todo lo contrario. Un mundo perverso, lleno de maldad, cubierto de tinieblas, Señor. Pero aún es parte de tu voluntad que nosotros estemos un tiempo aquí. Por eso ayúdanos a través de tu palabra a que podamos entender cómo conducirnos y cómo enfrentar los retos que nos toca vivir en esta realidad. Te lo ruego en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta última parte de la oración podemos dividirla en 3 puntos, ¿sí? Y estos 3 puntos vienen exactamente de las 3 frases principales que hay aquí. Si se fija, en el versículo anterior, Dios nos enseñaba que si fallamos a Él o a nuestro prójimo, nosotros debemos venir y ponernos a cuentas con Él. Pero ahora, en esta parte de la oración, nos está hablando de que el mal no solamente se enfrenta confesándolo, sino que tenemos que aprender a sobrellevar y a manejar una realidad que es innegable. El mal existe en este mundo. Y triste, lamentablemente, el mal no es algo simplemente externo. Es decir, no es solamente maldad en el mundo, sino que también hay maldad en nuestro interior. Y a eso es a lo que llamamos pecado, la maldad que hay por nuestra naturaleza caída en cada ser humano. Todos los seres humanos tienen la facilidad de pecar. No es algo que nos cuesta, es básicamente como un instinto natural, ¿sí? A nadie le enseñan a mentir, instintivamente sabemos cómo hacerlo, ¿sí? A nadie se le enseña cómo pecar, sino que es algo que por naturaleza, caída, pero por naturaleza, hacemos con facilidad. Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos cómo lidiar con este tema de que existe la maldad en nosotros y existe la maldad también en este mundo. Ahora, lo primero que nos dice acá es: y no nos metas en tentación. Ahora, la palabra original en griego para no nos metas, metas ahí en griego significa guiar o llevar. Y por el otro lado, tentación, el original en griego es una prueba. Entonces, lo que nos está queriendo decir o lo que nos está pidiendo que digamos en oración es que le pidamos a Dios que Él no nos guíe a una prueba. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo con cuidado. Algo bien interesante que aprendí esta semana es que en nuestra Biblia en español, nuestra Biblia en castellano, existen estas 2 palabras: prueba y tentación. Sin embargo, en
el griego original, se utiliza la misma palabra para tentación y la misma palabra para prueba. ¿Sí? Ahora, por el contexto, cuando la prueba tiene una connotación o tiene un sentido positivo, entonces se entiende que es una prueba, ¿sí? Algo que vino de parte de Dios. Pero cuando esta prueba tiene una connotación negativa, entonces ahí es cuando se traduce como una tentación. Ahora, comprendamos la diferencia entre prueba y tentación. Una prueba es una situación que Dios ha diseñado para ver si nosotros vamos a poner en práctica su palabra. Eso es una prueba. Por el otro lado, tenemos una tentación. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una invitación al pecado, es decir, una oportunidad a pecar. Entonces, tomando estas dos, la prueba y la tentación, la prueba es una oportunidad para mostrarle obediencia a Dios. Pero la tentación es una oportunidad para avanzar en el pecado. ¿Sí? Podemos poner un ejemplo bíblico, la situación del rey David. ¿Sí? Ahora, Dios diseñó el escenario donde Goliat enfrentara a David. Entonces podemos decir que Dios permitió y colocó a adrede a Goliat en el camino de David para que David lo enfrentara. En el caso de David, Dios colocó a Goliat para probar la fe de David. Y David pasó la prueba porque, aún siendo un jovencito de 17 años, sin ninguna armadura, sin ningún arma especial, solamente confiado en que Dios le iba a dar la victoria, enfrentó al gigante y venció. Entonces, ahí podemos decir es una prueba. Fue algo que Dios adrede permitió para que David demostrara que tenía fe. Ahora, lo mismo Dios hace con nosotros. Hay situaciones que Dios ha diseñado y ha permitido en nuestra vida para que nosotros tengamos la oportunidad de reaccionar conforme a la palabra de Dios y demostremos que realmente creemos y estamos seguros de lo que Dios dice, y por eso obedecemos y lo ponemos en práctica. Pero por el otro lado tenemos el escenario de David y Betsabé. Ahora, Betsabé era una mujer casada que tenía la costumbre de bañarse desnuda en el terrado de su casa que daba hacia uno de los balcones del rey David. El rey David un día la vio, la codició, la mandó a buscar y adulteraron. Ahora, comprendo una cosa. Dios no diseñó, no preparó, es decir, el Señor no construyó el escenario de David siendo tentado por Betsabé. ¿Sí? Ahora, por eso decimos que las tentaciones son una oportunidad para pecar. Ciertamente Dios permitió que Betsabé viviera cerca de David. Pero aquí es donde tenemos que estar conscientes de la realidad de la maldad, de la realidad del pecado. Escúcheme bien. Dios no quería encaminar a David a que cayera en adulterio con Betsabé. Pero hay que estar consciente de una cosa. Betsabé vio una oportunidad de atraer a David. Y al mismo tiempo David vio una oportunidad de satisfacerse con Betsabé. Y los dos aprovecharon esa oportunidad. El asunto era que era una oportunidad para pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una tentación. Dios preparó
a Saúl, Dios preparó a Goliat para que fuesen pruebas para David. Y gracias a Dios David pasó la prueba con Saúl, pasó la prueba con Goliat, pero luego vino una tentación y triste y lamentablemente no la pasó. Entonces, no podemos ser ingenuos, no podemos ser ilusos y tener la visión de que como soy cristiano, como estoy en el camino de Dios, en mi vida no van a surgir momentos de tentación. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros no estamos viviendo en el paraíso, no estamos viviendo en el reino de los cielos, estamos viviendo en el mundo. Y este mundo está contaminado por el pecado, está contaminado por la maldad. Así que a nuestro alrededor hay muchos escenarios, hay muchas oportunidades para pecar. Ahora, esas oportunidades de pecado no las creó Dios, sino que son la consecuencia de el pecado de los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros, estando conscientes de que hay oportunidades para pecar, nosotros constantemente vengamos en oración a Dios y pidamos: Señor, ayúdame a manejar, ayúdame a tratar con la tentación. No me metas en tentación. Es decir, Señor, ayúdame a no ser guiado a escenarios de tentación donde hay oportunidades para pecar. Hermano, a veces nosotros cometemos el error de que cada vez que le tocamos el tema a Dios de pecado es porque ya lo hemos hecho. Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque robé. Señor, perdóname porque miré esto. Señor, perdóname porque oí esto. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando una manera distinta de tratar con el pecado. Es decir, no vengas a Dios luego que pecaste. Ven a Dios cuando te sientes tentado. Ven a Dios cuando sientes que la maldad te está atrayendo. ¿Sí? A veces venimos muy tarde a Dios para tocar el tema del pecado. Lo que Cristo Jesús nos está enseñando en la oración es que vengamos a Él antes de que exista una oportunidad de pecar. Es decir, es como venir al Señor y ser sincero y decirle: Señor, yo tengo debilidad con mis ojos y en unos minutos voy a salir a la calle y en la calle hay muchas oportunidades de pecado que yo puedo ver. Entonces, ayúdame para que cuando esté allá, mis ojos no sean llevados a la tentación. Señor, tengo problemas con mis oídos. Señor, tengo problemas con mis manos. Señor, tengo problemas con mis pensamientos. Entonces, la idea no es esperar a pecar para venir y decir: Señor, ¿sabes qué? Pequé. Sino que lo que Cristo Jesús nos está mostrando a través del Padre Nuestro es: si tengo problemas con el pecado, voy a reconocérselo al Señor. Señor, tengo problemas con esta situación. Tengo problemas con esta tentación. ¿Sí? Entonces, si se la reconozco a Dios y le pido: Señor, ayúdame a enfrentar esta situación, entonces podemos recibir poder de Dios, podemos recibir gracia de Dios para enfrentar esas tentaciones que obviamente están allí. Como le digo, no podemos ser cristianos inocentes, hechos los tontos, de que, bueno, como soy cristiano, el mal no se atraviesa en mi camino. Las tentaciones no me vienen porque yo soy cristiano. No, vivimos en un mundo donde hay demasiadas oportunidades de pecar. Y si no velamos y somos sobrios, podemos ser arrastrados por esas oportunidades de pecar. Ahora, en la carta de Santiago nos dice algo muy puntual en cuanto a este tema. Y yo diría que esto que escribió Santiago en el capítulo 1, versículo 13, es como una continuación a lo que el Padre Nuestro nos quiere decir. En el Padre Nuestro nos dice: no nos metas en tentación, lo que significa: Señor, no me guíes,
no me lleves a una oportunidad de pecar. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 13, perdonen, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como le digo, Dios va a colocar en su vida pruebas, no tentaciones. ¿Qué es una prueba? Es una situación que me va a permitir obedecer a Dios. ¿Qué es una tentación? Es una oportunidad que se me va a presentar para pecar. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo te pongo oportunidades para obedecer, pero en este mundo ya hay oportunidades para pecar. Entonces, si pecas, no digas que fui yo. Porque el Señor dice, yo no puedo ser tentado por el mal. Es decir, Dios dice, yo no siento ninguna atracción a la maldad. Yo no siento ningún interés por la corrupción, por la perversión, no. Por eso yo no tiento a nadie. Entonces Dios nos lleva a que nos demos cuenta, no está viviendo en un mundo donde todas las cosas vienen de Dios. Vienes a un mundo donde todas las cosas están contra Dios y más bien Dios está tratando de traer sus herramientas, sus bendiciones, sus instrucciones a esta tierra. Entonces, ¿qué nos dice Él? Mire, al momento de la chiquita, sea sincero con usted mismo. Cuando tú ves una oportunidad de pecar, no la ves porque Dios te la puso, no la ves porque Dios te lo permitió. Con esto voy a ser muy, muy claro, pero la Biblia nos dice que las tentaciones tienen tres fuentes en este mundo. En Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones en este mundo? Por un lado vienen de tu concupiscencia, o sea, de tus propios deseos carnales, malvados y pecaminosos. En Mateo 4.1 nos dice que cuando el Señor estuvo en el desierto, vino a él el tentador, que es el diablo. Entonces las tentaciones también vienen de parte de Satanás. Y también el Señor nos advierte en Mateo capítulo 18, versículo 7, ay del mundo, porque del mundo vienen tropiezos. Entonces, cuando nos sentimos tentados, no debemos pensar que es Dios que me está poniendo una prueba. Si es una oportunidad para pecar, no viene de Dios. Viene de tu concupiscencia, viene del mundo o viene de Satanás. Pero comprenden, Dios solamente va a colocar en tu vida oportunidades de obediencia, es decir, pruebas. Entonces, cuando nos dice, no nos metas en tentación, el Señor Jesucristo nos está invitando a reconocer no solamente nuestras caídas, sino también nuestras debilidades. Vengamos a Dios y digámosle, Señor, yo soy débil con mi lengua, soy débil con mis ojos, soy débil con mis pensamientos, soy débil, mire, pare de contar. ¿Y qué es la meta de traer esas cosas en oración? Que recibamos la gracia y el poder de Dios justamente para ser protegidos, justamente para enfrentar esas oportunidades de pecado. Ahora, vamos entonces con la segunda frase. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en griego, líbranos allí significa rescatar. Básicamente rescatar del peligro, rescatar de los problemas. Ahora, cuando habla del mal, lo interesante acá es que el mal es básicamente, bueno, no quiero ponerme muy técnico, pero mal aquí es un adjetivo, es decir, algo que se dice de alguien. Entonces, cuando nos habla aquí de líbranos del mal, el mal allí se refiere a cosas que no sirven, ¿sí? A cosas que no sirven, y el griego sugiere que son cosas que producen problemas y dolor. Entonces, el Señor Jesucristo nos invita a venir en oración y decir, Señor, ayúdame a no caer en tentación. Ayúdame a
a no ceder a esas oportunidades de pecado, sino más bien rescátame de lo malo. O sea, rescátame de lo que no sirve, rescátame de lo que produce dolor, rescátame de lo que produce problemas. Entonces, ahí es cuando completamos, o mejor dicho, ampliamos el cuadro. ¿Cuál es el cuadro? Dios nos está diciendo, tú no vives en un mundo de bien, sino más bien vives en un mundo de maldad, donde hay maldad en tu interior, en donde Satanás y sus demonios contribuyen con la maldad, y al mismo tiempo el mundo es un escenario moldeado por la maldad. Sin embargo, Dios entiende que somos débiles. Dios entiende que somos totalmente manipulables. Y por eso, Él, a pesar de que vivimos en un mundo de maldad, ha hecho una intervención para ayudarnos, sobre todo con este tema de las tentaciones. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y sería bueno que usted relacionara este versículo con esta frase de líbranos del mal. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, esto es tremendo, porque este versículo nos está hablando de que conociendo Dios nuestra debilidad, conociendo Dios el potencial que tenemos para hacer lo malo, ha buscado la manera de intervenir a nuestro favor. Por eso la Biblia dice, fiel es Dios. Él ha dicho que nos ama, Él nos ha dicho que nos protege, Él nos ha dicho que quiere lo mejor para nosotros, y esto es una demostración de su fidelidad. ¿Sí? Vivimos en un mundo moldeado por Satanás y sus demonios. De manera que ellos han construido una sociedad, han moldeado, influenciado una sociedad que está diseñada para pecar. ¿Sí? Ahora, Dios sabe que si Él no interviene, entonces Satanás y sus demonios pudieran hacer desastres con nuestra concupiscencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios le ha puesto un límite a Satanás y un límite a sus demonios. ¿Cuál es el límite? Ustedes no pueden colocar, o no voy a permitir que ustedes tienten a los seres humanos más allá de lo que ellos verdaderamente pueden soportar. Entonces, qué tremendo esto. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios conoce el límite de nuestra debilidad. Y por eso Él ha limitado a Satanás y a sus demonios a que respeten ese límite. Ahora, fíjese bien. De repente usted pudiera pensar, entonces, ¿por qué Dios simple y llanamente no le prohíbe a los demonios y a Satanás que no nos tienten? Y si ellos no nos tientan, pues se acabó el problema, dejamos de pecar. Pero si Dios hace eso, entonces automáticamente le quita el albedrío, le quita el libre albedrío. Entonces, Dios quiere tener que nosotros tengamos con Él una relación voluntaria. Dios no quiere que nosotros vengamos a Él porque no tenemos otras opciones, sino que Dios quiere que nosotros vengamos a Él porque reconocemos que Él es lo que nosotros necesitamos. Él es la opción que verdaderamente queremos elegir. Entonces, respetando nuestro libre albedrío, pero al mismo tiempo abriéndonos una puerta para que no seamos arrastrados por la maldad, Él ha puesto este límite. Satanás y sus demonios no nos pueden tentar más allá del límite de nuestra debilidad. Entonces, esto es como un seguro de protección que Dios ha puesto para nosotros.
Ahora, vamos a conectar este versículo con algo que el Señor Jesucristo dijo en Juan, capítulo 17, versículo 15. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, esta es una oración del Señor Jesucristo. Y en su oración, Él está consciente de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Los seres humanos viven en un ambiente en donde hay muchas posibilidades de pecado. Ahora, el Señor Jesucristo dice: no puedo pedir que los quites del mundo. O sea, porque no es el plan. ¿Sí? Si cada persona que recibe a Cristo desaparece en ese momento, entonces luego, ¿quién predica el Evangelio? Entonces luego, ¿quién? O sea, si cada persona que recibe a Cristo se va, entonces no existiría la iglesia. Y comprenda que Dios quiere utilizar a la iglesia, Dios quiere utilizar a los cristianos para alcanzar a otros seres humanos. Estamos hablando de misiones, evangelismo, ganar almas, la gran comisión. De manera que Dios entiende que no se puede hacer trampa. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, debemos permanecer en el mundo. Ahora Dios dice, el Señor Jesucristo dice: yo no pido que los quites del mundo, sino más bien que los guardes del mal. ¿Sí? Y cuando hablamos de guardar del mal, 1 Corintios 10:13 nos está explicando cómo Dios nos guarda del mal, impidiendo que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Ahora, en 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es tremendo, pero fíjate lo mucho que te ama Dios, que Él ha prometido que cada vez que surge una tentación, con la tentación debe estar también una salida. Es decir, Dios les ha prohibido a los demonios acorralarte. ¿Sí? Ellos no pueden acorralarte y bombardearte con el pecado para que tú obligatoriamente caigas, sino que Dios ha dicho: ustedes los pueden tentar, pero siempre tienen que dejar una puerta abierta para que ellos elijan. O sea, si ellos eligen, ellos puedan escapar. Es básicamente como de verdad me preocupa que de repente me capte otra idea que no quiero transmitir. Entonces, para dejar este punto claro, podemos recordar lo que el Señor le dijo a Caín: si haces el bien, serás recompensado, pero el mal está a la puerta. Es decir, o sea, tú puedes elegir hacer lo bueno, pero puedes elegir hacer lo malo. Tomando también el tema de David. Cuando David se fijó en Betsabé, él no fue directamente a Betsabé, sino que la mandó a buscar. Y cuando la manda a buscar, vienen sus soldados y le dicen: ella es Betsabé, mujer de Urías, hija de Elián. ¿Sí? Y no es que la gente en el tiempo de David le gustaba dar todo el tiempo decían esa referencia. O sea, fíjese la bondad de Dios. Dios, a través de esos soldados, le recordó a David: ella es una mujer casada, y de paso está casada con uno de tus mejores soldados, porque Urías Eteo era parte de los valientes de David. Y por el otro lado, hija de Elián. Elián era otro de los valientes de David, pero al mismo tiempo Eliab era hijo de Aitofel, que era el mejor consejero que tenía David. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios utilizó a sus soldados para recordarle a David: no te metas con Betsabé, porque ella es hija de Elián, tu mejor soldado, nieta de tu mejor consejero y esposa de uno de tus mejores soldados. El problema fue que David, teniendo la oportunidad de huir, decidió caer. Y hermano, déjame decirle que cada vez que usted cae en una tentación, usted cae porque le provocó, usted le cae porque quiso.
Porque Dios es fiel y Él ha prometido que aunque vivimos en un mundo de tentaciones, Él ha construido salidas, vías de escape por donde podemos elegir. Entonces, hay gente que es descubierta en su pecado y todavía tiene el tupé, el descaro de decir, no, pero es que yo no quería hacerlo. Si usted no quería hacerlo, simple y llanamente no lo hace. Pero el hecho de que cometió la acción, el hecho de que cometió la falta, es porque usted quiere hacerlo. Entonces, por eso es culpable, por eso es merecedor de condena, por eso es merecedor de castigo delante de Dios. Entonces, Dios y el Señor Jesucristo están siendo sinceros con nosotros. Yo quiero ofrecerte el camino del bien, pero junto al camino del bien está el camino del mal. Y no voy a evitar que tú estés consciente de que ese camino existe. Porque a fin de cuentas, Dios quiere que nosotros elijamos. Y claro, Dios también es sincero con nosotros. Nuestra elección tiene consecuencias. Si elegimos el camino del bien, vida eterna, gloria y honra. Pero si elegimos el camino del mal, sí, va a pecar y va a disfrutar los deleites del pecado, pero luego tiene que aguantar el dolor, luego tiene que aguantar la vergüenza, luego tiene que aguantar el juicio. Y si salió sin Cristo de este mundo, entonces luego tiene que aguantar el infierno. Y no se puede quejar porque Dios desde el principio hizo la advertencia. Desde Adán y Eva, Dios no les ocultó a los seres humanos, hay otra opción. Dios desde un principio le dijo, ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el día que ustedes lo toquen, el día que ustedes lo coman, ciertamente morirán. Entonces, lo que ocurrió con Adán y Eva es lo que sigue ocurriendo con cada ser humano. Estamos en un mundo en donde tenemos la opción de irnos con Dios o tenemos la opción de alejarnos de Dios y sufrir las consecuencias. Dios no está obligando a nadie. Pero Él sí quiere que entendamos que nuestra elección tiene un precio. Elegir a Dios produce vida eterna, gloria y honra. Y elegir el mal camino lo único que produce es dolor, sufrimiento en este mundo y después de él en el infierno. Entonces, es tremendo que el Señor Jesucristo nos enseñe a cómo lidiar con la tentación. Entonces, hermano, no se haga el duro, no se haga el fuerte. Más bien reconozca sus debilidades en oración antes de caer, para que pueda recibir la gracia y el poder de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo cierra maravillosamente esta oración. El Señor Jesucristo nos enseña a que reconozcamos nuestras debilidades y pidamos el poder de Dios, la gracia de Dios, para superar las tentaciones. Y la razón que Él nos da para hacer esto es el cierre de la oración. Él dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Fíjese bien, hoy en día vivimos en un mundo en donde el bien y el mal se enfrentan todos los días, en nuestro interior y en nuestro exterior. En nuestro interior, si somos cristianos, por un lado tenemos la voz del Espíritu Santo animándonos a hacer las cosas de Dios. Pero por el otro lado tenemos la voz de nuestra concupiscencia que quiere que volvamos a nuestros pecados. Eso en nuestro interior. En nuestro exterior hay gente animándonos a hacer cosas buenas, pero también hay gente animándonos a hacer cosas malas. Entonces, cada día en este mundo es esa lucha entre qué voy a elegir, qué voy a tener. Sin embargo, Dios nos dice, anímense a pelear, anímense a luchar, porque esta batalla no es eterna. El reino es mío, el poder es mío, la gloria es mía, no por un siglo, no por un milenio, sino por los siglos de los siglos. Entonces, si ustedes están dispuestos a librar esta batalla, cuando yo complete la victoria, entonces ustedes van a gozar mi victoria por los siglos de los siglos.
Uno de mis versículos favoritos se encuentran en Juan, capítulo 16, versículo 33. Palabras del Señor Jesucristo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, mi hermano, me gustaría que usted pudiera digerir este versículo para que pueda entender el final del Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina diciendo: porque tuyo es el reino. Es decir, voy a luchar contra el pecado. Voy a permanecer limpio con Dios, limpio con mi prójimo. Voy a reconocer a Dios como mi proveedor. Voy a reconocerlo como mi Padre y voy a santificar y glorificar su nombre, porque a fin de cuentas el reino es suyo. Y cuando habla de reino, está hablando de soberanía, de dominio, de control. Entonces, ¿por qué venir y rendirnos a Dios y vivir para Él? Porque el reino es de Él. El Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Usted se acuerda que le estaba mencionando que todos los días es esta lucha del bien contra el mal en nuestro interior y en nuestro exterior. Pues tenga paz, sabiendo que esta lucha no va a ser interminable. Tarde que temprano Cristo Jesús va a venir y le va a poner fin a nuestra lucha interior y a nuestra lucha exterior. A nuestra lucha interior, porque nos va a separar de este cuerpo pecaminoso y nos va a dar un cuerpo glorificado y eterno, donde nunca vamos a volver a sentir concupiscencia, nunca vamos a volver a sentir el mal en nuestro interior. Pero al mismo tiempo el Señor va a destruir toda la maldad y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde más nunca existirá el mal. Entonces, el Señor nos está hablando y nos está enseñando todas estas cosas para que estemos conscientes de que por Él podemos tener paz, porque Él le va a poner fin a todo este conflicto, a todo este caos. Entonces, tengamos paz en voy a luchar, voy a pelear, voy a mantenerme firme, sabiendo que la victoria viene en camino. Luego dice: en el mundo tendréis aflicción. Y pues esta es la realidad que vivimos hoy en día. Si no fuera por la misericordia, por las bendiciones y las bondades de Dios, lo único que experimentaríamos son sufrimientos, malas noticias, conflictos, peleas, para de contar. Entonces Cristo no nos está engañando. Él no quiere que nosotros veamos comodidad en este mundo, sino más bien comprendamos que es un tremendo conflicto estar en este mundo. Luego nos dice: pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y vencido quiere decir que Él ha conquistado. El Señor ya venció a Satanás. Y lo que está haciendo es dándole tiempo a la iglesia para predicar el Evangelio, para luego venir e instalar su reino eterno, restaurar la creación, restaurar a la humanidad y vivir en gloria para siempre con todos los que confiaron en Él. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Confiad en mí, yo he vencido. Entonces el Padre Nuestro termina recordándonos que el reino, el poder, la gloria son de Dios, son de Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, espero que esta serie de enseñanzas le sirvan para que usted pueda profundizar en el Padre Nuestro y pueda darse cuenta que más allá de una oración, es un recordatorio de profundas verdades espirituales que cada día debemos recordar y debemos vivir. Esta última verdad es muy valiosa, es muy necesaria. Tenemos debilidades. El Señor Jesucristo entiende nuestras debilidades porque Él vivió como un ser humano. Ahora Él no nos está pidiendo que escondamos nuestras debilidades. Él nos está pidiendo que las traigamos a Él con tiempo para recibir su poder, para recibir de su gracia, para recibir de su fuerza y que su victoria venga en nuestra vida.
y que de esa manera podamos vivir firmes en victoria hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Entonces, espero que pueda guardar estas cosas en su corazón y que sean de bendición a su vida. Dios les bendiga grande y poderosamente.